Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como siempre le he dicho, sea uno, sean dos, sean 20, bienaventurados los que en estos últimos tiempos permanecen firmes, deleitándose en esta bendita palabra que es como una miel a los que venimos a buscarla todos los días, con todo honor y con todo temor. Así, bendito hermano y bendita hermana, doy gracias a Dios, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que se deleitan en su verdad, porque proféticamente son de los pocos que cuando venga nuestro Señor Jesucristo tendremos la bendición de estar en la vida eterna por habernos abstenido de todo lo que nos quita la concentrancia y de guardar el pacto de una consagración ante nuestro Señor. Yo he orado para que Dios me permita ser un instrumento en cada enseñanza con todo temor reverente, sabiendo, bendito pueblo de Dios, que debo de venir con conciencia limpia y tranquila para que Dios pueda utilizarme y poder ser un instrumento de verdad. He orado por todo suscriptor, por todo el que da un seguimiento, por todo el que daba un seguimiento y ya no lo da, para que Dios tenga misericordia, lo humille y lo traiga de regreso. Por todos los que estén predestinados el día de mañana, para que escuchen por este medio o por cualquier otro medio, pero que sea puesto por Dios Santo, para que tenga un fruto de vida, para que tenga una conversión de las tinieblas a su luz y tenga la bendita bendición de esta palabra que es una riqueza que nos va transformando. He orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar en donde Dios permita. Bendito santo pueblo de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Antes de continuar con esta enseñanza, con todo mi corazón, le exhorto a que comparta y dé testimonio de la puerta de este reino, que es el Evangelio. Sobre todo a toda la gente que está en confusión, que está en angustia por todos los acontecimientos que se están dando a nivel mundial y aún por los que vienen. Dar por gracia lo que recibimos por gracia. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, todavía no tiene un crecimiento espiritual para poder compartir esta bendita palabra de vida, bueno, Dios nos ha permitido en su misericordia dejar por medio de esta plataforma ese mensaje divino para que usted lo pueda compartir y se siente con la persona que lo va a compartir. Son 4 horas, ya sea que se siente 1 hora diaria o 2 horas diarias, que serían 2 sesiones, para que usted sea un instrumento de que cualquier duda o cualquier testimonio que usted le pueda dar, para que el Espíritu Santo convenzca a esa persona y pueda tocar su corazón. Y si en el trayecto hay alguna duda que usted no pueda responder, recuerde que nosotros somos sirvientes, esclavos de Jesucristo y estamos dispuestos a las 24 horas todos los días del año. Ahí están los contactos. No dude usted en levantar el teléfono y comunicarse inmediatamente para que no se pierda esa alma. Así que continuemos con la enseñanza número 3 de la epístola a los colosos, a los colosenses. Nos quedamos en el capítulo 1, versículo 12. Vuelvo a repetir, Colosenses capítulo 1, versículo 12. Hermanos y hermanas, les recuerdo que ayer estábamos viendo que los colosas estaban ya como los tesalonicenses, practicando una obra y que Pablo oraba para que Dios los fortaleciera más en conocimiento
Y ayer veíamos que la llenura del Espíritu Santo, el tener la sabiduría, el tener derecho a este campo, a esta herencia, que es el servir a Dios y amar al prójimo, se requiere un sacrificio, y que cuando uno ve el poder de Dios por una persona crédula o por un pueblo crédulo, en este caso como Pablo con los Colosas, se gozaba y lloraba a Dios para que los fortaleciera más. Para que los fortaleciera conforme a la potencia de su gloria, conforme a su presencia, para toda paciencia y longanimidad, que ayer vimos en el versículo 11. Y la paciencia, hablamos de ella. La longanimidad, que mediante el poder de Dios podamos nosotros enfrentar toda situación adversa sin desmayar. Mantenernos firmes. Eso es longanimidad. Que con la potencia, con el poder de Dios, no desmayemos. Así, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien en el 12 lo que dice: y con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, dando gracias al Padre siempre. Con gozo. Bendito hermano y bendita hermana, yo antes, cuando iba empezando este bendito camino, pues tenía yo preocupaciones, yo todavía no tenía un crecimiento espiritual, todavía no tenía yo una conversión como la de hoy, y de cierta manera pues no tenía gozo, tenía yo ciertas situaciones de angustia cuando iba dejando el mundo, cuando iba perdiendo familia. Pero yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que yo trataba de hacer este mandamiento sin comprender la palabra y no había un resultado, y me entristecía porque pensaba que estaba pecando con gozo. Mira, hermano y hermana, le voy a profundizar y le voy a explicar para poder entender este bendito mandamiento. Nuestro Creador, nuestro diseñador, el que nos hizo, el que nos fabricó, nos diseñó para una obra, para funcionar, para lo que nos hizo. Y cuando nosotros tenemos o hacemos esa obra, entonces hay un fruto que en automático Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, nos da, donde nos gozamos. Yo por decir, la ovejita fue hecha para comer pasto, para ser cuidada por un pastor, para llevarla a los abrevaderos de agua. La ovejita nació para eso y ahí es feliz. Pero si yo una ovejita la quiero poner como un burro o como un camello, cruzar el desierto con carga, a darle otro tipo de alimento como carne para un león, pues obviamente la ovejita no va a estar feliz. Entonces, es muy importante saber que cuando el enemigo, el adversario, Dios permitió que nos probara al hombre para ver nuestra fidelidad y no pasamos la prueba, entonces entró una obra que Dios permitió por haber desobedecido, y Dios alejó su ley, quitó el Edén, quitó la obra, expulsó a Adán y Eva de la obra que les había encomendado, y en esa obra tuvieron que comer con el sudor de su frente, y ese trabajo les empezó a dar cardos. Entonces, aparentemente, la obra que nosotros aprendimos del mundo, de nuestros padres, de nuestros ancestros, aparentemente es una obra recta, una obra que nos da dinero y una manera de vivir aparentemente bien. Pero no, hermano y hermana, todas las personas que están en el mundo trabajando no tienen gozo. Tendrán alegría, pero no se compara el gozo con la alegría, ¿no? Porque la paz que el mundo da no la da como Cristo Jesús. Entonces, el funcionar para lo que yo fui hecho, pues en automático ya no es que yo tenga que esforzarme para tener gozo. Entonces, al decir aquí con gozo,
Está diciendo Pablo, no pierdan lo que ya tienen. No pierdan el tamaño que ya tienen. No pierdan la obra que ya tienen. Porque en el momento en que nosotros perdemos la obra, la cual es una bendición y una riqueza, donde nos trae gozo, entonces hay amargura. Entonces ya no hay gozo. Entonces ya no hay deleite. Claro que para poder comprender la bendita palabra hay que experimentarla, no leerla nada más, sino echar mano de ella. Porque yo quiero decirle, no es lo mismo decirle qué se siente subirme a un juego mecánico, la rueda de la fortuna o un juego mecánico, a que usted se suba y lo sienta. Lo mismo es aquí, no es lo mismo venir y escuchar que hacer y comprobar. Yo sí le doy testimonio, porque para eso he sido puesto, porque por la gracia de Dios he alcanzado la estatura de la cruz, la estatura por Dios del amor. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, como testimonio, que en las dos obras que tuve, en la otra, Dios de cierta manera me permitió tener una vida desahogada, una vida que me permitía ir de vacaciones al mar y que me permitía ir a buenas comidas, hacer fiestas, días de campo. Y desde hace 17 años a la fecha no he participado de la vida que yo hacía antes de irme de vacaciones, de ir al mar, no, sino en todo momento he estado consagrado en esta bendita obra. Y el testimonio que yo le doy es que no hay comparación del gozo, aunque mucha gente no lo comprenda, de amar a Dios y amar al prójimo en esta obra, que lo que yo tenía antes de conocer a Dios. No lo cambiaría por nada del mundo. De igual manera, recuerde también, hablando del gozo, cuando en el libro de los Hechos Dios nos da testimonio de estos varones que dedicaban sus vidas al amar a Dios y al prójimo y estaban en la obra, cuando los aprendían, cuando eran azotados, cuando eran encarcelados, en cada latigazo se gozaban. Cada que los encerraban, se gozaban. Cantaban cánticos estando en la cárcel y estaban con gozo. ¿Sabe por qué? Porque esa obra en automático nos trae gozo. Imagínense cuando en la cárcel estuvo Pablo y que el carcelero, después de azotados y con grilletes y probablemente con una sentencia de muerte, estaban cantando a las 2, 3 de la mañana. Imagínense el carcelero que no era del pueblo de Dios, luego se convirtió, pero imagínense que ha de haber pensado, estos están locos. Nunca me había tocado una persona que encarcelada y con sentencia casi de muerte estuviera cantando y con heridas en la espalda. Porque con heridas fuertes. Porque la bendita palabra dice que después del temblor que se abrieron las celdas y el carcelero se iba a matar y dijo Pablo, no te mates, aquí estamos todos, dice que el carcelero los llevó a su casa para sanar las heridas, para curarlos. Entonces, con gozo, que es un fruto en automático, cuando nosotros estamos funcionando para lo que nos hizo el Creador. Por eso dice, con gozo. Y ok, ya Dios me dio, no por obras, no porque lo mereciera, me dio una estatura. Y llegué a la estatura de poder amar al prójimo, de poder ser un ministro. Yo no me voy a cansar y no me canso de darle gracias a Dios. Es otro fruto, como yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, al que verdaderamente ha sido rescatado, al que tiene verdaderamente esta vida, al que tiene estas riquezas, créame que cuando uno es acreedor a esto y puede participar todos los días, no deja de agradecerle a Dios. Como el ejemplo que yo le puse del perrito, de la perrita callejera, que Dios me permitió rescatar
casi muerta y que la perrita nunca se le olvidó la situación en que la recogieron o la recogí y la situación que estaba unos meses después. Nunca se le olvidó. Así también nos dice Dios, nunca se olviden de quienes eran antes, de la vida y de lo que son hoy. No se olviden que antes eran viejas criaturas, que antes eran animales, que antes estaban agobiados. No se olviden que hoy son seres angelicales. No se olviden de darme gracias por el deleite y el gozo que tienen por estas riquezas de las que traje por medio de mi Hijo. Entonces, con gozo, dando gracias al Padre, fíjense bien, aquí está, que nos hizo Él, no nosotros, porque no es obra, que nos hizo, aquí está el alfarero, aquí está el poder de Dios, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Ahora, ¿qué es que Dios me haga apto? Porque es muy importante. Para participar de la herencia, que es el campo, que es el ministerio, que es la obra de Dios, que es que Dios me haya hecho apto. ¿Y por qué no hace aptos a cualquiera? Porque la bendita palabra también dice en Timoteo, y ordenaba Dios por medio de Pablo a Timoteo, decirle, no pongas indoctos, quita a los indoctos. Indocto es un recién convertido, alguien que no ha sido probado, alguien que no ha alcanzado una estatura espiritual. Ahora bien, muchos somos llamados, muchos somos sacados con la red del mar, muchos, y llevados a la orilla, que es el bautizo, sacados del mundo. Pero en la orilla, muchos son los llamados, pero muchos son regresados porque entraron por la puerta ancha y pocos son los escogidos. Porque una cosa es el ser llamado y otra cosa es el ser escogido. Ahora, llamados son muchos, pero ¿a quién escoge Dios? A los que en el trayecto del discipulado, en el trayecto de la prueba, mostraron fidelidad, credulidad, que es la fe, mostraron mansedumbre y se dejaron dar una forma, alejándose del mundo, hasta que dejaron ídolos, salieron de la contaminación, pusieron sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, voluntariamente, como ofrenda. Entonces, cuando Dios vio que tomaron su cruz y fueron obedientes y alcanzaron una estatura angelical, porque ya no se contaminaron, entonces Dios, no una escuela teológica, como siempre le he dicho, no puestos por el hombre, sino Dios los hizo aptos con su trabajo, con su obra, porque es el único que tiene poder para transformarnos, para hacernos seres espirituales, seres a su servicio. Dando siempre gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia. ¿Qué es la herencia? El campo que nos trajo Cristo, que simbólicamente representa ir a dar, ir a sembrar y regar. El Edén que perdió Adán y Eva. El huerto que nos da Dios simbólicamente. Dice, nos hizo participar la herencia de los santos en luz. Por eso es muy importante que el cuerpo de Cristo Jesús, que los que ya estamos participando unánimes en un cuerpo, ahí está Cristo, porque Jesús es la luz. Y también la luz es el aceite, que es el Espíritu Santo, el cual no se me acaba en mi lámpara si yo estoy participando y practicando la obra de Dios. No como las vírgenes insensatas que se quedaron sin luz. ¿Por qué? Porque ahí precisamente representa a aquellos que amaron más las tinieblas, aquellos que no se dieron cuenta de esta bendita herencia, de esta bendita obra, de esta bendita consagración que muchos han dejado de escuchar porque siempre toco no el mundo, tómelo como basura. Bueno, a muchos les parece dura la palabra, pero esa es la verdad. Bendito hermano y bendita hermana. Y eso es lo que nos lleva a la vida eterna. Por eso, los que alcanzaron por la misericordia de Dios
y no por obras, sino por el poder de Dios, esta estatura, dele gracias siempre a Dios. Y mantenga su gozo. O sea, cuide la obra que Dios le dio. Cuídelo. Dice en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y ahí está el trabajo de Dios. Ahí está esta ley. Ahí está una iglesia que pone Dios. Ahí está el apacentar. Ahí está el enseñar con paciencia. Porque a mí no fui librado, porque también es un error doctrinal que muchos predican y dicen, tú ya fuiste librado. No, 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 no. No. Dios me llama y me da la oportunidad de probarme a ver si yo me dejo dar una forma para que Dios me aleje durante el discipulado de la potestad de la esclavitud del mundo, de las concupiscencias de la carne. Porque aquí estamos hablando, y siempre le voy a decir, hermano y hermana, cuando usted lea con hambre la palabra, lea no un versículo, sino todo el contexto para poder entender. Ahora yo le digo, ¿cómo me libró de la potestad de las tinieblas? Con el discipulado, hermano. Fui llamado. Y el bautizo no me libró, porque yo todavía no tenía el conocimiento. Nada más creí que era pecador, que estaba bajo un poder. Nada más creí. Y me pasé de las tinieblas a la luz admirable sin conocer este bendito camino y esta bendita ley. Una vez que me resucitó, entonces el primer mandamiento que me dio para poder ser su discípulo es permanecer en la vid. Es que tenía que sacrificar muchas cosas para venir todos los días a escuchar su palabra. Y así lo empecé a hacer, y esta bendita palabra me empezó a dar un conocimiento de un camino y de mandamientos que eran ajenos a mí. De un camino que ni por mi mente pasó nunca. De una vida totalmente diferente a la obra que yo tenía y a la obra que me habían enseñado. Entonces, mediante el discipulado, el poder de Dios me fue dando una forma con esta palabra poderosa que me fue sacando de la ignorancia, del engaño y de la obra que me tenía esclavizado con amargura. Y me regresó para lo que fui creado. Me regresó la obra para lo que Dios me diseñó. Entonces, ahí está. En el momento en que ya me dio esa estatura, fui librado, ahora sí, de la potestad. Potestad es poder. Y así como Pablo dijo, ahora todo eso lo estimo como basura. Toda la mesa del diablo. Entonces, un discípulo no es librado todavía. Es cuidado y es enseñado, y ya depende la fe, la mansedumbre, el hambre que cada uno vaya teniendo, y mientras uno vaya poniéndose flojito y cooperando con Dios, Dios le va dando la forma. Y una vez que esta bendita palabra me enseñó sobre lo que es pecado y sobre lo que es de Dios, y dejé todo lo que es pecado, y entonces ya me libró de la potestad. Entonces ya alcancé la estatura del ministerio. Entonces ya alcancé a estar crucificado juntamente con Cristo para derramar mi vida limpia, sin mancha, a los que vengan con hambre y sed de justicia. Entonces, Él, el cual nos ha librado, dice Pablo ya también a los colosenses, que ya había tenido una escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Porque la potestad es poder, es un gobierno también, ¿sí? Y precisamente esa obra que trajo Satanás, que Dios nos simboliza proféticamente con sombras como para poder entender, es cuando el primer pueblo estuvo en esclavitud en Egipto, bajo la opresión de Faraón, con duros trabajos y duras tareas durante 400 años, que no les permitía ese trabajo y esa opresión ir a adorar a Dios.
ni conocer a Dios, ni pasar tiempo con Dios. A mí me impacta porque muchas veces desde que Dios me ha permitido dar la palabra, llega lo que es sábado, viernes, y bajan las visitas. O sea, Dios no es un Dios que venga usted a ver un sábado, un domingo, hermano, pero en fin. Entonces, ¿para qué Moisés iba con Faraón? Para decirle, me manda Dios. Y Dios manda a decir que dejes libre a este pueblo. Porque Dios lo quiere para que adore en el desierto. Alguna ocasión Faraón le dijo, bueno, ve, deja aquí a los niños y a las mujeres, ve, adoren y regresen. O sea, querían que fueran y regresaran a trabajar, que fueran y regresaran. Y dijo, no, sino Dios quiere niños, mujeres y quiere sin regresar, porque no vamos a regresar a tu obra. No vamos a regresar a tu poder, a tu potestad. Ahora, lea bien, el pueblo comía bien, ollas de carne, vivían bien. O sea, si eran esclavos en un trabajo, pero vestían bien, comían bien. Ya trayendo como una sombra la obra del diablo. De igual manera, yo antes de ser cristiano, como todos los seres humanos a nivel mundial, está bajo la potestad de Satanás. Si no trabajas, no comes. Si no trabajas, si no transas, no avanzas. Si no trabajas, no vas de vacaciones. Si no trabajas, vas a ser un donadie. Y claro que esa obra me tenía ajeno y no me daba tiempo para ir a conocer y consagrar mi vida a Dios. No me daba tiempo. Pero gracias a Dios por su misericordia, que cuando vino la luz, cuando vino su bendito mensaje, creí. Y por fe, dejé. Y Cristo Jesús le dijo a Satanás, sobre él ya no tienes potestad, a él ya no me lo toques, porque yo ya lo llamé, él creyó, yo ya aquí no me lo toques. Y en el momento que me dio un discipulado y alcancé la estatura del ministerio, ya no me da tiempo para la obra del diablo, ahora estoy en la obra de la luz. Ahí está, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, a los que hemos alcanzado un tamaño como los colosenses, que no lo engañen, porque hoy abren la Biblia y engañan a todos los discípulos, a todos los cristianos que siguen en el mundo, que están discipulando, y dicen, amén, y lloran y saltan, y los engañan, hermanos, y tuercen las escrituras. Entonces, ¿a quién ha librado? A los que alcanzaron una estatura, a los que se crucificaron juntamente con Cristo Jesús, como los colosas, como los tesalonicenses. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino, ahí está, al reino de su Hijo amado. Nos trasladó. Sí, dos reyes, dos sabidurías. Uno, al que me tenía sujeto a él, que era Satanás, y por haber creído, me trasladó de ese reino, de esa voz, de esa sabiduría, me trasladó por medio del bautismo y por medio de una forma, me trasladó al Rey de Reyes y Señor de Señores y a la cabeza y a la sabiduría de Cristo Jesús, que es mi gobernante. Así como gritaba Juan el Bautista, arrepentíos y bautícense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, también dice, acuérdese bien, hay en San Juan dice así, ¿verdad? Que el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha y deja de escuchar la voz del extraño. Así que antes yo escuchaba únicamente una voz. Trabaja, estudia, vive bien, sé un hombre de bien. Antes tenía esa voz nada más. Ahora tengo otra voz que me dice, deja todo, entrégate a mí, vente para acá, consagra tu vida, allá no vas a tener tiempo. Y gracias a este rey y a esta bendita palabra, me sacó de la esclavitud, del engaño y de la ignorancia. Y mediante el poder de Dios, me trasladó y me fue sacando de ese agobio, de esa maldición,
y me trajo la herencia que es para lo que fui creado, el amar a Dios y amar al prójimo. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, porque el que me manda ocuparme de este bendito campo, de esta bendita obra, es mi dueño, es mi Señor, es mi Rey, es el Hijo amado de Dios. A su nombre gloria, Jesús. Dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Voy a explicar, voy a profundizar. Redención en su sangre. Su sangre es un tema muy mal explicado, pero voy a tratar de ser explícito y recuerde, ahí están los contactos para que lo que yo le vaya a explicar lo puedo fortalecer con la bendita palabra a quien tenga hambre y sed de justicia. Cuando Dios hizo al ser humano en Génesis, no había derramamiento de sangre, no pedía a Dios, a Adán y a Eva en el Edén, sacrificios de animalitos ni de nada. ¿Por qué? Porque no había entrado el pecado al mundo. Por ahí empecemos. Tenían una comunión con Dios, Adán y Eva, íntima en el Edén. Les dijo que no pecaran, porque el pecado era la muerte. Que el día que pecaran y desobedecieran, iban a morir, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y la muerte espiritual es tener la presencia de Dios y que Dios se aleje y nos deje sin su presencia. Bien, pecaron, y dice la palabra, que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, y Dios se separó. Ahora bien, hablamos de muerte y hablamos que la sangre es vida, porque la sangre también bíblicamente la simboliza como el alma y el alma como la vida. Usted, por ejemplo, si una persona que se abre las venas, va saliéndose la vida hasta que se muere. Entonces, en la sangre está la vida. Yo sin sangre no puedo vivir. Entonces, bien, en el momento que entró la muerte, Dios preparó en el Antiguo Testamento como una enseñanza y como una sombra de lo que iba a venir, que por una vida inocente, que se entregara voluntariamente en ofrenda, iba a perdonar la muerte que tuvimos para regresarnos la vida que perdimos. Pero por una vida. Por eso, el primer sacrificio que hace Dios fue para vestir a Adán y a Eva con pieles, porque estaban desnudos, todo con simbolismos. En el tiempo de Moisés, Dios nos deja una enseñanza profética como una sombra de lo que iba a venir, de su templo, de los sumos sacerdotes y de los sacrificios por el pecado. ¿Qué es el sacrificio? ¿Cómo se tenía que hacer? Ya como una sombra, preparando la redención y el rescate de nuestro Señor Jesucristo durante siglos y muchos sacrificios, que el sacrificio tenía que ser para el perdón de los pecados del pueblo y que el sumo sacerdote era el que Dios había puesto para ofrecer estos sacrificios. Tenía que ser una clase de animal específica, limpio, o sea, no enfermo, no cojo, no enfermo el animalito con pulgas, etc. No enfermo con garrapatas, no enfermo. Joven, y el sumo sacerdote, la persona que iba a confesar su pecado, el sumo sacerdote, recibía el animalito en el templo, fuera del templo, o del tabernáculo, y el sumo sacerdote lo degollaba y vertía su sangre, que ahí está la vida, en un lebrillo. El animal lo partían en 4, vísceras las sacaban, y fuera del templo había
leña donde quemaban toda la carne y quemaban todas las vísceras, ¿ya? Con el simbolismo de que cuando entró el pecado por Adán y Eva, nos convertimos en seres carnales y dejamos de ser seres espirituales. Y la carne, por naturaleza, busca las cosas de abajo. Busca la mesa de Satanás. Por naturaleza. Por eso Dios perdonó los pecados pasados y tuvo paciencia. Y cuando vino Cristo Jesús, vino por pecadores, porque éramos seres de carne, no espirituales. Y por naturaleza pecábamos. Y éramos esclavos de Satanás. Ahora, lo que entraba al lugar santísimo y lo que entraba el sumo sacerdote para abogar por los pecados y que fueran perdonados los pecados del primer pueblo, cuando confesaban, entraba y ofrecía la sangre de un animal joven, de un animal sin mancha, de un animalito sano, y la ofrecía en la presencia de Dios, adentro en el lugar santísimo. Y así Dios permitió con millares y millares y millares de sacrificios, mientras no viniera Cristo, porque el que quitó el pecado del mundo fue Cristo. El primer pueblo no pudo ser perfecto porque no había venido el Espíritu Santo. Así Dios preparó durante mucho tiempo como una sombra de lo que iba a venir, para que entendiéramos que por una vida que voluntariamente se ofreció sin mancha, sin pecado, fuimos rescatados de la muerte de Adán y Eva, por una vida inocente, por un derramamiento de sangre. Entonces yo espero que vaya entendiendo esta bendita y maravillosa enseñanza. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir en carne. Por eso tuvo que venir en un cuerpo humano. Por eso se ofreció voluntariamente en la cruz como sacrificio, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna nuevamente. Y tuviéramos nuevamente la oportunidad que Adán y Eva perdieron, el Edén y la obra. De igual manera quiero decirle que así como hizo Cristo, pero hoy, acomodando lo espiritual, también a nosotros nos pide sacrificio. Y el sacrificio es salir del mundo. Estar crucificado significa no tomar nada de la mesa de Satanás, estar clavado, ese es el pacto, a los deseos de la carne, a lo que ofrece Satanás, crucificado para el mundo y el mundo crucificado para mí. Y, como Pablo lo dijo, dando mi vida desde la mañana hasta todos los días, derramando mi alma, mi vida, a los que quieran ser salvos. Bueno, entonces dice, en quien tenemos redención, la palabra redención es rescate. Y de igual manera, para que entienda, aquí las ovejitas que creyeron y que tienen temor de que va a haber un juicio y que hay lago de fuego y vida eterna, y creyeron en la locura de la cruz, y vienen aquí, tocan el timbre y dicen, hermano, tendré un lugarcito. No tengo dinero, hermano, pero creo. Quiero, por favor, todos los días. Y entonces, por un representante que está en la cruz, esa ovejita que llega es rescatada mediante la vida y la disposición por medio del Espíritu Santo de todos los días, es rescatada por medio de la palabra. Pero primeramente el autor y consumador de la fe. Por eso imitamos a Cristo. Entonces, tenemos rescate, redención, por su sangre, por su vida. Y su vida limpia, porque no pecó. Así, gracias a esa bendita vida, gracias a su sangre, nos resucitó del pago y de la separación que hubo durante mucho tiempo. La bendita palabra también nos dice que el sacrificio de Cristo Jesús nos vino a ser cercanos,
nos vino a reconciliar, nos vino a volver a traer la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es vida. Entonces, en quien tenemos rescate. ¿Rescate de qué? Del mundo, de la mentira, de la esclavitud de Egipto, por su sangre. Y tuvimos también por su sangre el perdón de los pecados, que estábamos por ignorancia. Entonces, si usted va entendiendo, hermano y hermana, esta riqueza y este amor tan grande, seamos agradecidos con Dios. Dice en el versículo 15, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Un versículo con los que siguen abajo, que en su momento Dios me permitió hace tiempo hacer una enseñanza para tapar la boca a los demonios disfrazados de ángeles de luz, que enseñan que Jesús es Dios, con muchos otros versículos, pero este es uno de muchos que Dios me permitió poner en esa enseñanza. Él nos dice que es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿qué es la imagen? Mire, nosotros en el Edén, como creación, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así lo dice en Génesis, ¿eh? El que ha leído. Y si no, pues dése la lectura, o si no, ahí están los contactos. Así lo dice, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? No es de carne ni de sangre. La imagen, Dios es espíritu, espíritu. Y su imagen es amor, paz, mansedumbre, templanza, bondad. Entonces, el primer ser humano fue espiritual, fue de arriba. Pero vino el pecado y... Entonces, en San Juan capítulo 4, Cristo Jesús dice, mi Padre me mandó y está buscando adoradores que quieran tener su imagen. Adoradores de espíritu y en verdad, porque en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, así como Cristo Jesús trajo la imagen de Dios y fue un ser espiritual y no mostró nunca el pecado, aunque estuvo en la carne, pero fue un ser espiritual y también tuvo el fruto de Dios. Entonces, Cristo Jesús cuando bajó, trajo la imagen del Padre. Trajo la imagen del Dios invisible dentro de él, porque Dios es espíritu. Pero ¿sabe cómo podemos ver a Dios el día de hoy? Bíblicamente se lo voy a mostrar, con un instrumento escogido por Dios y que Dios lo puede utilizar. Primeramente nuestro Señor Jesucristo. Alguna ocasión le decía a sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. San Juan, él dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes y me dicen, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre habita dentro de mí. Y es un fruto, el de la santidad, el de amar, el de rogar, el de enseñar, el de exhortar, el de corregir, el de estar en la cruz, el de estar llorando por los hermanos, el de estar rogando, no somos nosotros. Es Dios. Y por eso el árbol bueno se conoce por su fruto. Tiene un fruto bueno, tiene a Dios. El árbol malo se conoce por su fruto. Tiene un fruto malo, no tiene a Dios. Entonces Cristo Jesús trajo la imagen. Fue un ser espiritual del Dios invisible. Fíjese bien lo que dice de Cristo. El primogénito de toda la creación. Amén. Le explico. La bendita palabra nos enseña
que en el principio, San Juan 1:1, el Evangelio de San Juan, que en el principio era Dios y el Verbo era con Dios. Que en el principio no existía nada más que Dios y su palabra. Nada. En el principio. También la bendita palabra nos enseña, como lo vamos a ver aquí en Colosenses, que lo primerito que hizo Dios, antes del universo, antes de ángeles, antes del ser humano, antes de todo, lo primero que hace Dios como creador, no se le olvide que Dios es creador, es a su Hijo primogénito, antes de cualquier cosa. Y vamos a aprender que para su Hijo y por su Hijo, por Cristo, hizo universo, hizo ángeles, lo hizo usted, me hizo a mí, hizo todo. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, por el cual podamos ser salvos. Y muy importante, Cristo es creado. Porque aquí habla de creación. Usted es una creación, yo soy una creación de Dios. Y nos hizo con un propósito, porque Cristo Jesús lo hizo con un propósito Dios. Y todo lo que Dios ha creado es con un propósito divino. Pero primero nos vamos a enfocar con el primogénito de toda la creación, Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bueno, ya le expliqué con la Biblia, porque también Hebreos 1:1 nos dice que Dios hizo el universo, usted lo puede ver, Hebreos 1 y 2, que Dios constituyó el universo, estrellas y todo, y lo vamos a corroborar aquí también, lo hizo por su Hijo y para su Hijo. Ahora, fíjense, ¿por qué? Aquí vean lo que dice en el 16. ¿Por qué? En Él fueron creadas todas las cosas, en Él, fíjense bien, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Cristo. Por eso Cristo es el mediador. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres. Aquí ya aparece mediador, antes de existir el ser humano. Ahora, ¿qué hace Dios? Hace a su Hijo, y luego ¿qué hace a su Hijo? Creó todas las cosas. Todas las cosas. Tanto las que están en los cielos. Hay 3 cielos, bíblicamente. Bíblicamente el primer cielo es del planeta Tierra a las 5 capas que hay, donde hay gravedad. Donde no podemos nosotros, sí podemos salir porque ya la tecnología ha salido. Porque cuando salen del primer cielo es cuando ya no hay gravedad, es cuando uno flota. Entonces, el primer cielo es el que vemos las nubes, el cielo donde vivimos. El segundo cielo es el universo. Y el tercer cielo es donde está el Altísimo, en donde nadie ha llegado más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bíblicamente también nos enseña, no nada más con este pasaje, sino hay muchos otros pasajes en donde nos dice la palabra y nos enseña que después de que hizo a Cristo Jesús, hizo ángeles allá arriba, hizo potestades, hizo tronos. Porque allá arriba también hay 4 jerarquías de ángeles, que es el arcángel, querubín, serafín y ángel. Y todos son mensajeros, todos son siervos, todos Dios los creó para un propósito, para servirle. Entonces, primero fue Cristo y luego creó Dios ángeles, universo, estrellas, todo lo que hay en los cielos y después hasta el último la tierra, porque la última creación fue el ser humano. Primero hizo a Cristo, hizo ángeles, hizo estrellas, hizo planetas, hizo constelaciones, hizo galaxias y después, al último, primero, antes que nosotros, hizo los animales, los que están en el mar, los que están en la tierra, hizo ríos, hizo árboles, hizo selvas y hasta el último hizo al ser humano, según Génesis. Y todo lo que hizo
lo hizo para su Hijo y para Él. Por eso Cristo Jesús, tanto en los cielos como en la tierra, es conocido y es el mediador. Aún Satanás y los ángeles lo conocen perfectamente bien. Entonces, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ya le dije, y las que hay en la tierra. Las visibles, como selvas, ríos, mares, e invisibles. Lo que no podemos ver nosotros, que está en el tercer cielo y en el universo. Como los ángeles, como Dios. Bueno, sean tronos, aquí está. Ya le dije, allá arriba también hay autoridad ministerial que Dios ha dado. Sean dominios, sean principados. No, aquí no quiere decir que hable de demonios. También toca la palabra principado cuando habla de demonio. Principado es príncipe. Y un príncipe puede ser hijo de Dios o hijo del diablo. Vale de contar. Porque hay dos obras. Una del mal y una del bien. Yo también, aquí abajo, bíblicamente, soy un principal. Porque soy un representante puesto por Dios y no por los hombres. De igual manera, hay principales de Satanás, falsos apóstoles y falsos maestros. Y hay principados que se les denomina como espíritus demoníacos con gran poder, al servicio de Satanás. Pero aquí está hablando del gobierno de allá arriba de Dios. Y antes, bueno, cuando Dios creó todo esto, también meditemos en esto, todavía no existía el diablo, todavía no había demonios, porque el enemigo de Dios se hace quizás millones de años después de la creación de Cristo. Primero fue Cristo, antes que los querubines, los arcángeles, antes de todo primero fue Cristo. Y por Él y para Él se le hizo todo eso. O sea, los ángeles, según Hebreos también capítulo 1, y todos servían a Dios y a Cristo Jesús. Y le digo, es como un padre, cuando se casa, o cuando me casé, o cuando alguien se casa, y tiene el primer hijo, ¿qué nos motiva al tener un hijo? Nos motiva simbolismos, No voy a pensar que estoy contradiciendo la palabra, son ejemplos. Nos incita a trabajar para comprar una casa, para comprar un auto, para hacerle un cuarto, para hacerle todo y para que todo sea para mi hijo. Y todo sea para Él. Es lo que me impulsa, es lo que me incita. De igual manera, Dios crea al primogénito, a su Hijo, y por Él y para Él hace todas las cosas. Bueno, dice entonces, en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mucha atención. Alguna ocasión le decían los parecidos a Cristo, tú dices que eres hijo de Dios, y Moisés es más antiguo que tú. Y Él dijo, de cierto te digo que antes de que Moisés fuera, era yo. Entonces, bíblicamente, el primogénito de toda la creación es Cristo. Y muy importante, yo le dije hace rato que en su momento Dios me permitió esta enseñanza para mostrar que Jesús es un ser creado, que es el Hijo de Dios, pero que Dios lo hizo coigual a Él. Y que para Él hizo todo y le dio potestad y le dio autoridad. Y también Cristo Jesús es alabado, honrado, exaltado, al igual que al Padre. Porque así dice también en los Evangelios, que así como honran al Padre, honran al Hijo. De igual manera. Pero no quiere decir que sea Dios. Pero sí es mi Rey. Porque este nombre dio Dios
y no hay otro nombre dado a los bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Entonces, y Él es antes de todas las cosas, antes que ángeles, antes que todo, es el primero de la creación. Y todas las cosas en Él subsisten. Sí, mira hermano, hablando de ángeles y de seres humanos, ¿quién es mi pan? ¿Quién es mi alimento? Cristo Jesús dijo, yo soy el pan, todo el que a mí viene y me come, tendrá vida. Él es mi pastor, Él es el que me sustenta. Y gracias a Él, desde que Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable y me dio vida, subsisto espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el Padre le dio el sustento para ángeles y para seres humanos. Y de igual manera, las estrellas que tienen un ciclo de vida, el sol, hablando de las cosas que se ven, las selvas, los animales, las aves, Cristo Jesús, todas esas cosas subsisten por Él y para Él, porque para Él fueron creadas y por Él fueron creadas, por Dios y para su Hijo Jesucristo. Pero aquí la palabra subsistir no es tanto de los animales, aunque también les da mantenimiento. Más que nada habla de las dos creaciones que a Dios le interesan, porque hay alguna cita bíblica en donde Dios dice, por medio de Pablo, ¿tendrá Dios cuidado de los bueyes o lo dirá ciertamente por nosotros? Entonces, Cristo Jesús, gracias a Él, tengo vida. Gracias a Dios primeramente, ¿va? Y lo que la autoridad y todo lo que le dio Dios, porque para Él hizo todo y se lo entregó. También hay una cita bíblica o una enseñanza bíblica desde Génesis como una sombra de lo que iba a venir para poder fortalecer este versículo que estamos leyendo. De José el Soñador. Cuando Faraón, no el Faraón que tuvo una opresión al pueblo hebreo, sino un Faraón que fue mucho antes, que representa figurativamente a Dios, ese Faraón. A José le dio toda la potestad sobre Egipto, toda la potestad. Le puso el anillo y le dijo, yo voy a seguir siendo el rey de Egipto, pero yo no me voy a meter en ningún asunto de lo que tú dispongas. Te entrego el anillo, te entrego el poder y ya, después del sueño, ¿verdad? De las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, después de todo eso, vio la sabiduría y le entregó todo, todo. Y nadie comía en los tiempos de hambre, y todos los que venían con hambre a pedir alimento no venían a Faraón, venían a José el Soñador. Y él es el que sustentaba a los que venían con hambre, ya como una sombra de lo que iba a venir. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, podemos entender por qué Dios dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todas las cosas en Él subsisten, ya le dije lo que es subsistir. Ahora fíjense bien, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Explico esto. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Muy importante. Yo ya le he enseñado anteriormente sobre esto, porque hay que meditar, claro, hay que venir sin pecado y tener el Espíritu para poder discernir las enseñanzas que Dios nos da. Cuando yo vine, Dios me dijo, no puedes entrar a este reino con tu sabiduría, con tus pensamientos y con la vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Si tú vas a entrar a vas a entrar enmudecido, vas a entrar manso y vas a entrar a una ley y a una sabiduría que no conoces. Pero aquí no puedes traer tu sabiduría. Para ello
debes de convertirte en un brazo, porque un brazo no tiene cerebro. Para ello, debes de convertirte en una oreja, porque una oreja no tiene razonamientos ni cerebro. Para ello, debes de convertirte en una pierna, porque la pierna no tiene cerebro ni manda mi cuerpo. Mi cuerpo, que está integrado por muchos miembros, se sujetan a las órdenes que mi cerebro les manda. Si yo puedo mover mis brazos, es porque tengo un cerebro, tengo 2 hemisferios, donde las órdenes vienen para mover mis articulaciones y son obedientes a lo que yo les mando. Porque nunca han sido desobedientes. Y armónicamente, cuando yo voy a una obra, armónicamente le digo a mi cuerpo, siéntate, a mis manos toma la Biblia, a mi boca habla, y las órdenes vienen de aquí, y no hay en mis miembros alguien que haga lo contrario a las órdenes que le estoy mandando. Así simbólicamente, para poder entrar aquí, necesito dejar mis razonamientos, la otra sabiduría, y ser obediente y ser manso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dejarme mover para su obra como un cuerpo. Amén, gloria a Dios. Qué grandeza, qué maravillosa sabiduría. Entonces, dice, y Él es la cabeza, pero de los que somos mansos, porque no todos son, hay muchos rebeldes. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia, bendito hermano y bendita hermana, son todos aquellos que alcanzaron una estatura como los tesalonicenses, que alcanzaron una estatura como los colosenses, que alcanzaron una estatura de amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la iglesia. Los demás se les llama discípulos. Iglesia es el que ha alcanzado el don de apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetiza, colaborador, etc. Ese es el cuerpo. Y el cuerpo, bien unido, entre coyunturas, va creciendo. Y va creciendo mediante las órdenes, mediante la sabiduría de Dios. Hasta llegar a ser templo de Dios. Aquí los colosenses iban a tener más crecimiento hasta alcanzar una perfección. Ya habían dejado todo. Entonces, para poder ser cuerpo, necesité haber salido ya del mundo. Necesité haber dejado la otra sabiduría y necesité haber sido manso de una estatura. Lo que sigue, donde dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos, porque se me ha terminado la hora. Bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta bendita enseñanza. Gracias.